Amigos y amigas de Un Paso al Día y Misionando con Amor, sean ustedes bienvenidos una vez más a un encuentro y reflexión con la Santa Palabra de Dios a través de esta Lectio Divina, una reflexión al Evangelio del día de hoy, domingo de la cuarta semana en Pascua. Reflexión que lleva por título: Yo les doy vida eterna. Y como es nuestra costumbre antes de iniciar con esta reflexión, vamos en búsqueda de esas frases de amor de los tesoros de los santos. En esta oportunidad, San Juan de Dios nos deja esta hermosa frase: así como el agua mata al fuego, así la caridad al pecado. Con esta frase nos disponemos y preparamos nuestro corazón para escuchar las lecturas del día de hoy. Escuchemos con mucha atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que oraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Casi toda la comunidad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé con gran firmeza dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor: yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra de Dios, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así, la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo:
Estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono habitará con ellos. Nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los conducirá hacia los manantiales de agua viva, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Los expertos ponen el Evangelio de hoy, Juan 10, en 4 partes. Un discurso sobre el buen pastor, la puerta del corral y las ovejas, desarrollando luego sobre la puerta, luego el pastor, las ovejas. Para entender el texto de hoy, inmediatamente antes los judíos piden a Jesús que exprese si es el Mesías. Jesús les dice que no creen, aunque estén viendo las obras que está haciendo en nombre de su Padre, pues no son de sus ovejas. Hoy describe cuáles son sus ovejas y cómo se relacionan con Jesús y con el Padre. Las ovejas son quienes escuchan su voz. Notamos una relación o vínculo entre el pastor y las ovejas a través de la voz. Él las llama y ellas le responden siguiéndole. Conocen la voz del buen pastor y se van detrás de él. Mejor descripción del auténtico creyente. No se irán detrás de otros porque no reconocen su voz. El pastor bueno conoce a cada una de sus ovejas, las cuida personalmente y entrega la vida por ellas. El conocimiento que se da entre el pastor y las ovejas es similar al que hay entre el Padre y el Hijo. El pastor, Jesús, les da a sus ovejas vida eterna. La vida eterna está en el conocimiento del Padre y su enviado Jesucristo. Las ovejas, al escuchar la voz de Jesús y seguirlo, al creer en Él, reciben por la fe la vida eterna, el conocimiento del Padre y del Hijo. No es un conocimiento meramente intelectual, sino sobre todo una participación en la comunión de amor entre el Padre y el Hijo. Jesús, con su muerte y resurrección, dio su vida por las ovejas. Gracias a esa entrega, puede dar la vida eterna a sus ovejas. Para comunicar esta vida eterna ha venido al mundo el Verbo de Dios y para lograrlo pasó por la muerte. Así el don de la vida eterna es fruto de la Pascua de Jesús y del amor del Padre. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Yo les doy vida eterna, entiéndase como un don actual y continuo. Sería: yo les estoy dando vida eterna. Esto es, las ovejas que están recibiendo de Jesús esta vida eterna no perecerán jamás, vencerán la muerte, como Jesús mismo la venció con su resurrección. En síntesis, por medio de la fe nos hacemos partícipes de la vida eterna, es decir, de una vida que no acaba nunca, de la muerte, que la muerte no anula,
sino que supera todo obstáculo. Esta vida eterna la tenemos ya desde ahora. Existe una íntima e inmediata comunión entre el pastor bueno y verdadero y las ovejas, entre Jesús y los cristianos. Ante la negligencia de los pastores, los dirigentes del pueblo de Israel, quienes se apacentaban a sí mismos y no al rebaño, Dios promete que Él mismo pastoreará a sus ovejas. Esta profecía se cumple en Jesús y con la nueva alianza que ha instaurado entre Dios y los hombres. La obra del buen pastor encontramos en que Jesús habla con amor, nos conoce y conoce todo de nosotros, nos da vida eterna y nos custodia o cuida. Las ovejas escuchamos su voz desde la intimidad con Él, intimidad que es de corazón a corazón, y le seguimos con todo nuestro ser por caminos difíciles, entregándole como un don nuestro sí todos los días. Por la fe entramos en una relación de amor con Jesucristo, y por Él, en Él y con Él, con Dios Padre. La relación con Dios inicia en esta vida, pero no terminará jamás, porque es eterno su amor. El objeto de nuestra esperanza es la vida eterna, que Jesús, buen y verdadero pastor, nos dio ya por el bautismo, pero que no vivimos todavía en su plenitud. La fe nos abre a la esperanza en un amor eterno. Esa fe en Cristo muerto y resucitado nos da la certeza de este amor absoluto y eterno de Dios por nosotros y nos hace pregustar la vida eterna. La verdadera vida no se puede tener para sí mismo, ni por sí mismo. Se recibe como don y se dona permanentemente. Como nos sentimos permanentemente amenazados, nos remite a sabernos siempre limitados, pues somos criaturas y necesitamos recibir esa vida que trasciende el tiempo y el espacio y que es plena. Nos consuela y da seguridad que estamos en las manos del Padre, de quien nadie nos arrebatará ni nos hará perecer. La fe es así, abandono y confianza en sus divinas manos. El contexto litúrgico pascual nos muestra al buen pastor resucitado, quien eligió y elige a algunos hombres para que sean signos personales suyos. ¿Cuál es la esencia de la vocación al sacerdocio ministerial? Es hacer presente sacramentalmente a Jesús, buen pastor, en medio de su pueblo. Es ser testigo del pastoreo del buen pastor en la propia vida y fomentar y acompañar la acción pastoral de Jesús en la vida de los demás fieles. Jesús mismo es quien pone en manos de sus pastores a sus propias ovejas para que las apacienten y cuiden, les hable, conozca, les dé vida eterna y custodie. Celebramos una jornada mundial de oración por las vocaciones. Pedimos la gracia de Dios para que los pastores sean y vivan según su corazón del buen pastor. El testimonio de una vida pobre y entregada por el rebaño a imagen de Jesús el buen pastor es la mejor forma de promover las vocaciones. El Señor nos llama para ser portadores de una promesa, concediéndonos su gracia para ser valientes, arriesgándolo todo con y por Él. Como es Él quien llama, pidamos que nos envíe más trabajadores para el servicio, para ser seguidores, y suscite gracias a una comunidad orante, frutos fecundos a la vida consagrada, particularmente a la sacerdotal y vida religiosa. Concluimos nuestra meditación haciendo la oración a través de estas gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces no discernimos correctamente tu llamado y no respondemos con nuestra vida
a seguirte para siempre amando y entregando nuestra vida en el servicio. Ayúdanos a estar en comunión contigo y con nuestros hermanos, gracias a tu amor. Y gracias por entregar tu vida por cada uno, hacernos entrar en plena comunión contigo y con los demás, y por protegernos ante las acechanzas de los enemigos. Amén. Un paso al día, misionando con amor.